y jueces, para que el combate se haga más adecuado. Yo diría que la mejor propuesta será aquella propuesta que en un momento determinado asuma el compromiso de que se va a incluir lo mejor de todas las demás propuestas por el candidato ganador a la presidencia, y una vez en su puesto, que convoque a diferentes sectores para ejecutar esa propuesta en función del país. También conocer obviamente las reacciones general de la participación ciudadana a través de YouTube. Sí, se ve claramente que la ciudadanía le preocupa el problema delincuencial como el principal obstáculo para que la economía pues florezca. He leído un poco el plan del doctor Quijano y tres cosas me llaman la atención y me parecen correctas. En primer lugar, el candidato Quijano ha ofrecido asumir el liderazgo efectivo como presidente de la República del combate a la delincuencia. Eso es importantísimo. En segundo lugar, ha prometido diseñar un plan nacional integral de seguridad pública, de tal manera pues que convoque a todas las fuerzas participantes y que tenga todos los elementos necesarios para poder enfrentar este problema. Y en tercer lugar, va a crear un ente coordinador, que actualmente no existe, que va a encargarse de la prevención, de la rehabilitación y de la reinserción de aquellos pandilleros que lo quieran hacer o que realmente la misma legislación los obligue a reincorporarse pues porque ya están detenidos y que haya pues una mejoría en el sistema penitenciario nacional para poder realmente rehabilitar a los reos que ya están ahí encarcelados. De tal manera que esos tres aspectos a mí me parecen interesantes y que creo yo que están enfocados correctamente. Licenciado Carrizafi. Mira, yo creo que, como decíamos al principio, todas las propuestas de los voceros que han presentado aspectos aislados sobre los temas de seguridad tienen mucho valor. Sin embargo, yo creo que la más articulada es la que presenta el candidato de Unidad. ¿Por qué? Porque se ve que tiene la experiencia de lo que ha pasado durante su gestión y está haciéndole apuestas estratégicas a cinco ejes. A mí me parece que es la más clara y la más articulada. Sin embargo, yo creo que el candidato de Unidad o los demás candidatos lo que tienen que hacer es tratar de quitarle el peso político, el peso de los votos a todas las propuestas de seguridad. Tiene que haber en este país un llamado a despolitizar los temas de seguridad. Es decir, más allá de las leyes, del marco jurídico, hay que despolitizar esto porque si no definimos un rumbo de lo que queremos en el tema de seguridad, si no queremos un país seguro, tranquilo para nuestros hijos, no se va a definir. Para mí esa es la clave. Pero, repito, hay que empezar por algo y ojalá que el candidato que gane tenga esa visión y esa experiencia que se requiere para poder abordar este tema. ¿Creen ustedes que los candidatos y sus partidos tienen muy claros los problemas de seguridad que vive actualmente nuestro país y el camino que deben de transitar para hablar de una u otra forma de efectividad en el combate de la seguridad? El licenciado Escalante, un tema que nos llama muchísimo la atención es el tema de centros penales, porque es una bomba de tiempo. Muchos dicen, miren, no podemos combatir la delincuencia afuera cuando tenemos un semillero de estos allá adentro. Bueno, histórico el problema del sistema penitenciario, viene incrementando anualmente, mensualmente, diariamente el número de internos dentro del sistema penitenciario. He dicho en algún momento que dentro del sistema penitenciario también hay personas que deberían estar libres, o sea, deberían estar en la calle, en sus trabajos, con sus familias. Y otros que andan y afuera. Otras personas que andan afuera deberían estar allá adentro. No es justo que en el país unos imputados tengan una dimensión distinta, diferente, y tengan toda una serie de prerrogativas cuando los imputados descalzos, de a pie, aquellos imputados que no tienen una buena defensa, paguen, digamos, esa carga social y esa responsabilidad. Me parece que se cometen sendas injusticias. Desde esa perspectiva creo que es fundamental un plan también integral en el sistema penitenciario que busque ciertamente romper o golpear el gran problema que tiene, que es el hacinamiento penitenciario. Y el hacinamiento penitenciario se podría, digamos, combatir con el trabajo penitenciario.
Aquí es importante también, por eso es fundamental el consenso, siquiera los consensos mínimos. Yo pensaría que empresarios con visión, digamos, con una visión grande, que se adelanten a nuestros tiempos, podrían decir, bueno, aquí tenemos 25,000 internos. No, los 25,000 internos son angelitos, ¿verdad? O son Boy Scouts, como alguna persona, aquellos niños, ¿verdad? No, tampoco. Es decir, unos son reverendos delincuentes, son criminalazos, algunos son la creminata de la delincuencia, pero hay mucha gente de esos 25,000 internos que quieren trabajar y quieren cambiar de vida. Hay mucha gente de la población interna que voy a decirlo así, una sola vez cometió un hecho delictivo y tiene el deseo de ya no volver a cometerlo. Entonces, con esa gente se puede trabajar. ¿Y por qué no un supermercado le va a poner, por ejemplo, una cantidad de frijoles, de arroz, y le dice, mire, el trabajito que usted va a hacer es sencillo, va a empaquetar 1 libra de arroz con 1 libra de frijol y usted le va a poner la etiqueta, es decir, oferta, y usted ya me hace ese trabajo? ¿Por qué los uniformes de los policías o de las escuelas de los niños no los hacen en el sistema penitenciario? ¿Por qué los muebles o los escritorios, los pupitres que se ocupan en el sistema educativo del país no se... O sea, yo creería que deberíamos apostarle, desde luego, con esa visión un poco amplia, para que los reos que quieran trabajar tengan las oportunidades y se les apoye y se les establezca obligaciones específicas. O sea, yo no comparto que aquel reo que está dentro tenga más derecho que una persona que está afuera. Si el que está afuera, un padre es irresponsable o un hombre es irresponsable, embaraza a una mujer, lo topan en la Procuraduría y tiene que pagar de su salario el 20%. Entonces pongámosle trabajo en la cárcel y aquel reo, por muy criminal que haya sido, si está trabajando, que el Estado mismo le descuente ese 20% o un 30%, no sé cuánto, y se le diga, vaya, mire papito, usted allá afuera tiene 2, 3 hijos y no le está dando nada, de aquí van a salir el dinero para que le compre los cuadernos, para que le compre el uniforme y para que su hijo vaya a la escuela y tenga mejores oportunidades que usted. Bueno, vamos a irnos a una pausa, vamos a escuchar las ideas de nuestros invitados que también tienen algo que decir sobre este tema. Pero antes, pausa. Gracias por continuar con Debate Político, donde usted está conociendo a fondo las propuestas. Un saludo a quienes nos sintonizan desde su computadora o dispositivo móvil a través del www.canal33.tv en transmisión en vivo. Bueno, vamos a irnos al Twitter con la lectura de las redes sociales. Emilio Monterrey nos dice lo siguiente: de acuerdo con Astor, hay que exigirle trabajo a todos estos señores que están en los penales, es la mejor reinserción. Ups. Ok. Rafael Mengíbar nos escribió: Félix y Astor, ustedes han dirigido la Fiscalía. ¿A qué le atribuyen que sea una institución con poco presupuesto? Colectivo GES nos dice: la inseguridad se ha elevado. ¿Qué ocurrió con la denominada tregua? ¿Dónde están los mediadores? Emilio nos dice también: no cabe duda que hay una gran dosis de falta de voluntad para hacer cumplir la ley. Vladimir SB: el ejército debería salir a la calle y hacerle frente a estos grupos delincuenciales con toda la fuerza. Ever Flores: ¿de qué sirve capturar si nadie testifica porque lo matan? Dice. Jaime Antonio nos dice: la tregua es una farsa. Juan Carlos nos dice: muy original la sección vía YouTube, saludos. Vamos a ver, Guadalupe Taura nos dice: alerta, reportan menor desaparecido en Tonacatepeque. Bueno, esas son las participaciones que tenemos en este momento a través de Twitter. Vamos a regresar con nuestros invitados. Y bueno, déjeme comentarles rápidamente que otro de los temas también que es importante hacer las ponderaciones, las evaluaciones, es la postura de los candidatos respecto al tema de la tregua entre las pandillas. Para ello, les presentamos el siguiente material y, por supuesto, lo hemos preparado para todos ustedes. Veamos. La tregua fue las dos pandillas poniéndose de acuerdo para no rivalizar o para no canibalizar entre ellos, y los homicidios se reducen. Lo que pasó en el año 2006, 2007, 2008, cuando se vio de nuevo una tendencia a la baja de homicidios, no fue producto de una tregua de pandillas, sino que fue producto de la revisión de esa supermano dura
migrando a una política integral de seguridad ciudadana. Cuando este gobierno inició su gestión, habían 14 homicidios diarios, eso había, 14 homicidios diarios. Cuando termina su gestión el ministro Manuel Melgar, ya estábamos más o menos entre 10 y 11 homicidios diarios. Con el ministro Munguía Payés se redujo a 6, algunos dicen 7 homicidios diarios. O sea que la disminución venía. ¿Y la tregua cuánto tiempo tiene? Un año. La tregua entre pandillas no beneficia a la población honrada y trabajadora. La tregua entre pandillas únicamente es para no agredirse entre las dos principales pandillas, pero siguen extorsionando, siguen desapareciendo niños de las escuelas, siguen secuestrando. No es una opción viable para que continúe en el país. Antes de comentar las respuestas de los candidatos para los dos fiscales, pregunta, un televidente nos decía, ¿de qué sirve testificar si después lo van a matar? ¿Cuántos casos se le cayeron a usted, licenciado Garrit Safi y licenciado Escalante, porque las personas no testificaron en contra de los acusados? Mira, más allá del número, lo que es importante resaltar es que es una realidad. Aquí la gente no atestigua porque viven en los mismos lugares y la ley de protección de testigos es demasiado débil. Para llegar a cambiarle la identidad a un testigo protegido, es una burocracia tremenda que depende de la policía. Si en la policía hay algún infiltrado o que vive en la zona donde ocurrieron los hechos, olvídate, el testigo lo van a enterrar. De tal manera que el tema de los testigos es bien importante, pero volvemos al punto. El sistema garantista que tiene que enfrentar a los testigos con las víctimas lo hace mucho más vulnerable, hay que cambiar ese tema, de tal manera que sí, el sistema de testificación, si no es vía testigos, los jueces no te lo aceptan, o sea, tenés que llevar al testigo, enfrentarlos, cariarlos, y eso hace más vulnerable que vivan en barrios de alta peligrosidad. Licenciado Escalante. Bueno, yo estoy de acuerdo con Gary, realmente es un problema la protección del testigo y de las víctimas. Creo que son los temas donde tenemos que buscar consensos de país. Aquí en un tiempo se habló de la figura jueces sin rostro, por ejemplo, y ¿por qué se decía jueces sin rostro? Porque se tenía la impresión o se pretendía que los jueces fueran contundentes contra la delincuencia y se deberían de proteger la seguridad, desde luego, de ese juez. Igual tendríamos que pensar en proteger víctimas y testigos. Los casos más graves que están impactando a la ciudadanía son los homicidios y las extorsiones. No significa que solo eso sucede en el país. Hay desaparecidos. Hay la mujer, por ejemplo, está sufriendo en el país gravemente. La violencia intrafamiliar es impresionante que se dé en el país y la violencia intrafamiliar genera mayores niveles de violencia en el país. Pero para ser puntual, por ejemplo, si en el combate a las extorsiones las víctimas y los testigos tienen temor, ¿por qué no creamos una ley especial contra las extorsiones? Donde lo medular sea que lo que llegue a juicio sea fundamentalmente evidencias, pesquisas policiales, investigaciones, seguimientos, etcétera, y enfrentemos, todo ese material probatorio contra el delincuente y que la participación de la víctima y del testigo sea mucho más limitada y bajo sistemas de protección. Yo creo que se puede estructurar eso. ¿Implica voluntad política? Sí implica voluntad política. ¿Implica reformas legales? Desde luego que implica, pero se puede lograr. General, ¿qué deben de hacer las nuevas autoridades con respecto al tema de la tregua entre las manos? Bueno, ya dijimos que la tregua fue un fracaso, para mi juicio, porque no resolvió supuestamente el problema de la delincuencia, el accionar de las pandillas en contra de la ciudadanía, que es lo que proponían los intermediadores.